un invitado premium, el doctor Frank Martínez, catedrático, fue diputado por la ciudad de La Romana, también fue senador por esta provincia, por nuestra provincia, la Flor del Este, fiscal, abogado de carrera. Y vamos a conocer un poco más del doctor Frank Martínez. Buenas tardes, doctor Frank. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, a todo ese equipo que se mantiene aquí siempre trabajando en esta importante emisora, y en especial a quienes de manera u otra dedican su tiempo y su atención en lo que son los trabajos a nivel de la parte espiritual, los diferentes ministerios, el pastorado, en fin, el liderazgo espiritual, que aunque con la pandemia puede llevar un mensaje de aliento y un mensaje que sobre la palabra. Aquí estamos para hablar sobre liderazgo. Así es, doctor. Siempre les damos las gracias a nuestros invitados por estar con nosotros, y gracias a usted por de su agenda sacar este tiempo para venir a este noticiero, a esta emisora Bendición FM, para que hablemos de liderazgo. También estamos ya en la víspera de lo que es el 1844, 27 de febrero, la independencia nacional, y usted como un conocedor de esto también, para que nos le dé pincelada a nuestros oyentes. Doctor, ¿usted nació aquí en esta ciudad? Bueno, nací en Guaymate. Guaymate es un municipio de la Romana, aunque en mis papeles dice La Romana, pero yo nací en Guaymate. Okay. Me crié en Guaymate también. Se crió en Guaymate. Y estudié en Guaymate desde la educación básica, incluyendo la secundaria. Si usted quiere, puede ponerla aquí. Okay. Ahí, exacto, ahí mismo en su libro. Okay. Hasta la secundaria usted estudió en Guaymate. Sí, y obviamente viajábamos a la universidad desde Guaymate hasta San Pedro, en una guagua que fue asignada por el gobierno del doctor Balaguer, y que continuó con el gobierno de don Antonio, y formamos la Asociación de Estudiantes Universitarios de Guaymate e Higueral y el entorno. Viajábamos alrededor de unos 60 o 70 estudiantes todos los días hacia la Universidad Central del Este. ¿Se cogía mucha lucha con el transporte en ese tiempo? Bueno, había pocos vehículos, pero teníamos un transporte asignado. Okay. y el pago era un pago mínimo. Pagábamos 5 pesos y el gobierno pagaba la otra parte. Oh, qué bien. Sí, porque yo he escuchado personas ya un poquito más mayor que yo, no viejo, porque aquí no como yo. Sí, más aventajado en edad. Yo te llevo muchos años. Sí, que me dicen, bueno, tú sabes la lucha que yo cogí para... A veces no íbamos a pie hasta que encontrábamos una bola. Sí, yo logré, yo me fui a pie desde Higueral a Guaymate en 2 o 3 ocasiones. No está allí eso. Porque teníamos una semana que la guagua no viajaba y yo no podía quedarme en la casa, tenía que ir a aprovechar el tiempo a la universidad. Gracias por esa, ¿verdad?, remembranza de su vida, doctor. ¿Qué es el liderazgo y cómo usted lo definiría, doctor? Mira, hay diferentes concepciones respecto al tema del liderazgo, pero pienso que lo que más entra en sintonía es tener las habilidades necesarias, la capacidad para poder implementar algún tipo de propuestas, de ideas, de pensamiento para el logro de objetivos, de metas, para la conducción, para implementar programas, para ampliar el contexto en el cual uno se desenvuelve. Y al final pienso que el concepto de liderazgo es tan importante, porque toda la parte terrenal y espiritual está dirigida por el liderazgo en sentido amplio, de manera específica, o el liderazgo individual o el liderazgo colegiado. En sentido general tenemos que el liderazgo es lo que define el accionar, el entorno. En la familia tiene que haber un liderazgo, en la escuela tiene que haber un liderazgo, en el sector empresarial, en el sector choferil, en los estudiantes, en la labor espiritual. O sea, el liderazgo está presente en todas nuestras vidas, y evidentemente que el tema es bastante amplio y resulta complejo. Ok, ¿usted cree que cualquier persona puede ser líder?
Mira, yo no quiero entrar en descalificar algún interés o una motivación que tenga una persona, sea hombre o mujer, en torno a transitar por el liderazgo. Pero me voy a fundamentar, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual. Sí. Esaú estaba llamado a ser un líder. Era el primogénito de Isaac. Estaba llamado a ser un líder, pero no tuvo la visión para lograr alcanzar esas metas y se lo transfirió a Jacob. Y Jacob sí lo logró. Entonces al final Jacob fue tan fuerte en el liderazgo que logró ser el padre de José. O sea, es una historia bien profunda. O en el momento en que Moisés le dan la oportunidad de vivir una vida cómoda y se produce un acontecimiento y luego se convierte en el líder del pueblo de Israel y lo saca de la esclavitud para llevarlo justamente a la tierra prometida. O sea, el concepto de liderazgo es bastante complejo y pienso que lo más relevante en todo esto es que tengamos la visión necesaria, la visión, tener el carácter, tener el compromiso, la pasión. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a John C. Maxwell, que es uno de los más profundos pensadores en la línea del liderazgo, te plantea una serie de 21 condiciones o características que debes tener, que él la define como leyes. Leyes de liderazgo. Leyes de liderazgo. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Sí. Van desde el techo, van desde la influencia, desde el proceso, van desde la navegación, desde el magnetismo, desde el sacrificio, desde lo que son las prioridades, hasta terminar con el legado. Y tú vas a encontrar, por ejemplo, que uno de los episodios más relevantes en la historia espiritual es cuando Josué se convierte en líder después de la muerte de Moisés. Es decir, él no le pasó a Moisés, pero ya esta vez el liderazgo dentro de él. Estuvo un proceso de aprendizaje, porque el liderazgo también tiene un alto componente de aprendizaje, porque es el día a día, es trabajando, es entrenando, observando a otros, es observando a otros, sí, es aprendiendo de otros. Entonces ahí entra ese concepto que te permite poder visualizar en el sentido del liderazgo. Entonces una persona tiene que dedicar tiempo. Bueno, Brian Tracy plantea en uno de sus libros el tema de la motivación. Si tienes motivación, si tienes pasión, si tienes una visión, puedes alcanzar metas y convertirte en un gran líder. Todo va a depender de las circunstancias, de los momentos. O, por ejemplo, podríamos ver el caso específico de Salomón, que al final pidió sabiduría, el Señor le dio sabiduría, pero tuvo un desempeño de liderazgo. Terminó de construir el templo, pero al final también fracasó como líder. Y otros han tenido mejores desempeños. Por ejemplo, ya que usted está hablando de liderazgo, de toda esta gente, tengo a Nehemías, ese gran constructor de los muros de Jerusalén. Pero antes de esto, usted está hablando de que el líder tiene un rol. Sí. Uno de los principales roles, o el principal rol del líder, me puede, aunque sea uno o dos, me puede. La dirección. Saber dirigir. La conducción. ¿Usted cree que al líder lo siguen? Sí. Y sí, es innato, el liderazgo es innato. No, hay un debate sobre si el líder nace o se hace. Bueno, para ser líder hay que nacer. Es obligatorio nacer. Sí, bueno, lo primero es nacer. Si no está vivo, no puede ser líder. Pero la conducción de ese liderazgo, va a depender de una serie de atributos, de condiciones, de aptitudes para poder llevar ese mensaje, ese contenido y sobre todo el convencimiento. En una de las leyes de Maxwell te plantea la influencia, pero la influencia no es solamente tener un nombre, es practicar con el ejemplo, ser el referente, porque un líder
debe ser el referente. O vamos a ver, por ejemplo, el caso de Martin Luther King, cuando dijo, I have a dream. Yo tengo un sueño que algún día los hijos de los esclavos se podrán sentar con los hijos de sus amos y decir que todos somos iguales e hijos de Dios, y alcanzó su objetivo. Pero el liderazgo también es sacrificio, un gran sacrificio. Es decir, un líder se sacrifica. Claro. Y ahí vamos a entrar ahí. Nehemías, ese gran constructor, estaba bien allá con Jerje. Sí, allá estaba bien con el rey, sí. Pero escuchó que los muros Artajerjes o Jerje está allá en Persa, era copero, el copero del rey, hombre de confianza del rey. Imagínense, de confianza. Y los muros de Jerusalén están destruidos. Sí. Y él escuchó y lloró allá y pidió permiso. Se sacrificó Nehemías. Bueno, según lo que usted me está hablando del liderazgo, del sacrificio. Sobre todo porque el libro de Nehemías, que en gran medida está contextualizado con un episodio de vital importancia, y es una necesidad, levantar el ánimo, levantar lo que es el propósito de una visión del pueblo de Israel destruido. Entonces, esa reconstrucción ahora, cuando tú estás en el liderazgo, tienes que enfrentarte con situaciones difíciles, entre el desánimo, el desgano, debes cuidarte de la cizaña que no te vaya a dañar el efecto. Bueno, en el caso de Nehemías, la Biblia registra la oposición radical firme de Sanbalat, de Tobías y de Gesén el árabe. O sea, estas tres figuras principales lograron en algún momento impactar tanto en los obreros que estaban por dejar la construcción, y ahí entonces es que Nehemías saca de abajo, como decimos popularmente, y dice, vamos a reconstruir. O sea, vamos a reconstruir sobre las cenizas, sobre las dificultades. El líder tiene que enfrentarse a las adversidades. Dicen que la adversidad es una madre dolorosa que debemos tener en nuestras vidas, porque cuando tú estás enfrentado a situaciones complejas, difíciles, a obstáculos, tienes que saber lidiar con estas dificultades para lograr sobreponerte. Bueno, vamos a poner un caso que aún un poco lejos, pero nos puede servir. La Biblia refiere que tú tienes que tener la visión, y esa visión entra en un llamamiento, lo llaman un avivamiento, en una definición, en un carácter. Y te habla de, por ejemplo, el caso de Abraham Lincoln. Dice, este país no puede ser mitad libre y mitad esclavo, a propósito de los acontecimientos que llevaron a la emancipación de los esclavos en 1864, esa guerra de emancipación. Pero es la Biblia la que te da esa fuente, sí. y te provee de unas características para poder implementarlas y hacer esa labor espiritual, esa labor sacerdotal, esa labor del convencimiento a través de una toma de decisiones en base al carácter, en base a la determinación para tener resultados. Por eso es que el tema del liderazgo a veces resulta ser como que no es observable por la gente, pero es una labor titánica, lleva años inclusive. Hay algunos que han alcanzado posiciones. Una cosa es una posición y otra es el concepto de liderazgo. Son aspectos totalmente diferentes. Es muy diferente. Por ejemplo, como el liderazgo de nuestros padres de la patria, porque mañana, 27 de febrero, se va a conmemorar, a celebrar un aniversario, 177, de lo que es la independencia nacional. ¿Me puede hablar un poco de ese liderazgo de nuestro padre de la patria? ¿Me puede hablar? Y cómo ellos, ¿verdad? Y cómo podemos ser motivados nosotros hoy, en este tiempo, por esa valentía de nuestros padres, de nuestros patriotas. ¿Cómo podemos ser nosotros hoy y poder seguir trabajando a favor de la República Dominicana? Mira, la parte relevante aquí es examinar el carácter asumido por Juan Pablo Duarte, porque además el liderazgo requiere de una especie de estudio comparativo.
la comunicación, el estar en contacto con otras culturas te puede ayudar a definir una línea de liderazgo. Por ejemplo, en el caso de Duarte, su estadía en Europa, sobre todo en Francia, en los Estados Unidos, en España, le sirvió como referente, como modelo para poder implementar lo que fue la instauración o la construcción de la primera línea de liderazgo. ¿Cuál fue? La trinitaria. Estamos hablando de 16 años después de lo que fue la ocupación haitiana del 9 de febrero de 1822. Duarte conforma lo que es la trinitaria, que es el grupo de pensamiento, de ideas, y a partir de ahí comienza a trabajar para lograr un propósito, a pesar de las adversidades, a pesar de que la independencia existían oposiciones, obstáculos, gente que no creía que se iba a lograr finalmente la independencia. Duarte logró atraer a figuras, por eso se definieron como los trinitarios, y logró integrar a Sánchez, que es una figura clave en la independencia, igual que Mella también, y logran entre los tres luego ser tratados como padres de la patria. Ese liderazgo de Duarte, de los trinitarios que alcanzó la independencia, se basó en las ideas, en las buenas prácticas, en lo que ocurrió en la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789, en lo que ocurrió con la independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776, y además otros acontecimientos en España, por ejemplo, como la Constitución de Cádiz de 1812. Estos elementos, esos factores influyeron en gran medida para elevar la condición de asumir la tarea de conducir al liderazgo nacional para tener un Estado, en este caso el Estado Dominicano. Por eso, esta fecha del 27 de febrero, más que darnos el carácter de valor, debe darnos la oportunidad de saber que con ese Estado, con ese nacimiento del Estado Dominicano, Duarte logró sellar con un lema que se ha mantenido durante 177 años a pesar de los problemas, las dificultades, y es Dios, patria y libertad. Esto viene justamente de la Revolución Francesa, que habla de la igualdad, la libertad y la fraternidad, y además de los elementos más avanzados de la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue una independencia producto de la persecución por las creencias religiosas de esos colonos que salieron huyendo de Europa para instaurar un país. Y ahora, el último libro de Barack Obama, con sus virtudes y defectos, el título es La Tierra Prometida. Wow. Es profundo. Obvio, hay aspectos del libro que no nos interesan, pero sí, hay que, como dice el apóstol Pablo, tengo que buscar hay que escucharlo todo y retenerlo bueno, sí, dice el apóstol Pablo. Sí. Y por lo tanto, pienso que en este libro de Barack Obama, que es un sello importante para uno verlo desde el punto de vista del liderazgo, y estudiar a Mahatma Gandhi, estudiar a Winston Churchill, a John F. Kennedy, estudiar a Franklin Delano Roosevelt, que fueron figuras que de una manera u otra crearon las condiciones para la posteridad y que son referentes del tema del liderazgo. Y que fueron persistentes. O Charles de Gaulle en Francia. O sea, cuando tú tienes cuando tienes un contexto de desarrollo del liderazgo, tienes que saber qué tipo de contenido vas a tener, el referente, la motivación, la pasión, la labor, ver más allá. Decía Peña Gómez que un buen líder siempre tiene que ver más allá de la curva, decía José Francisco Peña Gómez, una de las figuras claves. Al final tuvimos tres grandes líderes en el siglo XX, Balaguer, Peña Gómez, Bosch. Entonces, todos estos elementos nos llevan a poder analizar su labor, su trayectoria. Bueno, la palabra, la oratoria, en algún momento la oratoria se convirtió en el fuerte de esa gente. En el fuerte de ellos, sí. La labor. O sea, el mundo de hoy es un mundo totalmente diferente. A veces la gente no quiere escuchar al otro, pero la Biblia dice que
que hay que estar presto ¿para qué? Para escuchar. Para escuchar. Y tardío ¿para qué? Para hablar. Para Por hablar. lo tanto, Santiago lo dice. saber escuchar es una condición, Es una virtud y una condición indiscutible para un líder. Saber escuchar. y en el momento preciso hablar. Claro, porque la Biblia en Eclesiastés habla que todo tiene su tiempo. Entonces hay un momento para hablar, y hay un momento para callar, hay un momento para escuchar. Entonces creo que es oportuno que trabajemos el tema de liderazgo en su mayor amplitud. Wow. Qué reseña, doctor, nos ha dado. Recuerden, si usted ahora comenzó a sintonizó la 95.1 o entró a mi Facebook Live, estamos hablando con el doctor Frank Martínez, líder político del Partido Reformista Social Cristiano por muchos años. Me recuerdo de 1990, 91, 92, 93, por allá, hace unos días. en el Club de Domino La Almendra. Allí conocí al doctor Frank Martínez junto con Miguel Ceja, con Chino Ceja, con otros líderes, ¿verdad? En ese lugar que yo le llevaba, llegué a pegar la ficha. A veces por poquito, porque en ese tiempo los cuartos como que rendían más, pero sí trabajando siempre en ese liderazgo. Y ya me mencionó 3 grandes líderes dominicanos, como José Francisco Peña Gómez, así se llama el Aeropuerto Internacional de las Américas, ¿verdad? José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch y también el doctor Joaquín Balaguer. ¿Qué enseñanza, doctor, usted aprendió de ese gran líder, Joaquín Balaguer? Algo así rápido. Mira, lo más relevante es tener diferentes corrientes de pensamiento para uno saber las cosas positivas de cada uno de los líderes en el orden local. Bueno, de la Biblia, yo aprendo mucho de la Biblia y de otros libros, porque la Biblia es el libro más importante que existe sobre la faz de la tierra, y el líder más importante que ha tenido la humanidad, Jesucristo. El más importante de todos. Así es. Y de eso, y al ser el más importante, tú tenías, por ejemplo, uno que lo traicionó, otro que lo negó 3 veces y otro que dudó de él. Imagínate eso de Jesucristo. Entonces, y otro, un revolucionario, claro, de los celotes. Claro, entonces uno aprende en algún momento viendo, observando a otros líderes actuar. Yo creo que no tengo una línea específica, sino es en diferentes direcciones del aprendizaje que he tenido respecto al tema de liderazgo. Doctor, ¿usted cree que hay decadencia en el liderazgo a nivel nacional? Mira, pienso que hemos tenido un proceso bien complejo, difícil, porque el tema del liderazgo, que debe ser la parte fundamental, el común denominador de la existencia humana, a veces se desvía. Yo estoy leyendo en estos momentos un libro de Thomas Friedman que se llama Gracias por llegar tarde. Y ese es gracias por llegar tarde, se refiere a cómo la globalización, cómo el cambio climático y la tecnología influyen en nuestras vidas, son determinantes para que podamos de una manera u otra conocer acontecimientos y el aprendizaje. Y la vida de hoy es una vida que está conectada en esas direcciones. Inclusive en medio de esta crisis hemos tenido que la tecnología a través de un Zoom te ha logrado conectar y comunicarte o a través de Skype y otras plataformas, o el aprendizaje, la educación virtual. O sea, todos esos elementos te dan un factor para tú poder pronunciarlo. Pero creo que hay que trabajar el tema del liderazgo, hay que hacer un relanzamiento del liderazgo en República Dominicana. Hay que trabajar esto con mucho sentido, porque esto nos dará perdurabilidad, nos dará fortaleza, promoverá mejores condiciones. O sea, yo pienso que cuando un líder tiene credibilidad, cuando genera confianza, eso promueve el compromiso. Cuando hay compromiso, entonces hay mayor nivel de adhesión. Cuando hay mayor nivel de adhesión, eleva la autoestima. Entonces, por lo tanto, el tema del liderazgo en República Dominicana hay que hacerle un relanzamiento y ubicarlo
en una dimensión que permita que la gente se sienta atraída, motivada, se sienta ser parte de lo que estamos haciendo, porque el individualismo no es aconsejable, sobre todo porque al final es la expresión más alta del egoísmo, y creo que no es aconsejable. Doctor, yo sé que usted es un gran líder. Yo lo considero a usted como un líder. Muchas personas lo siguen. Ahora mismo me llamó un joven llamado José Luis Pérez. Me dijo, salúdame al doctor, por favor. Hay más personas a través del Facebook me están diciendo, salúdame al doctor. Muchas gracias. Ahorita quizá lo saludemos. Pero él me dice que le gustaría ver al doctor Frank Martínez como presidente de la República. Eso me lo dijo él ahí. Yo tuve que tomar la llamada ya insistiendo. ¿Usted se ve usted en un futuro como presidente de la República Dominicana? Mira, muchas veces no son las cuestiones, porque usted una vez aspiró, yo creo, personales las que influyen en esto. Justamente la Biblia, en Daniel 2:21, plantea que el Señor quita reyes y pone reyes, cambia los tiempos y las edades, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Yo estoy trabajando constantemente y ojalá que el Señor nos dé la salud suficiente, la comprensión para continuar en nuestra carrera política, que conlleva tiempo, conlleva trabajo, esfuerzo. Todos los días, Frank Martínez dedica 2 y 3 horas todos los días a leer, a investigar, a estudiar en sentido general. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la oportunidad de prepararte, sobre todo porque en la Biblia, en Mateo, habla de la parábola de los talentos. Si te dan un talento y lo guardas, tú estás en contra del precepto cristiano. Seguimos trabajando. Ojalá que Dios nos dé el talento y si nos da el talento, pienso que estamos trabajando en ello, podemos crecer y desarrollarnos. Ahí me está escribiendo Adiel France Rodríguez desde los Estados Unidos, que tenía muchos años que no lo veía y lo está viendo a través de mi Facebook. Bueno, es la tecnología. Sí, la tecnología. Vamos a sacar ahorita, aunque sea 2 o 3 llamadas. No sí, pero por favor, a la gente que nos está llamando, vamos a sacar algunas llamadas, pero más tardecito. Denos aunque sea 5 minutitos más, porque que yo estamos tratando con el doctor Frank Martínez, un señor, es una enciclopedia. No y tenemos que aprovechar. Y hemos hablado del liderazgo natural, del liderazgo bíblico, espiritual y también de esto, nuestro patriota, de nuestro político. Ya hablamos que si va en decadencia, ¿qué podemos hacer, doctor Frank Martínez, para superar, para elevar el liderazgo político? Yo voy a hablar del liderazgo político, porque muchos de nosotros los jóvenes, muchas veces no nos metemos a la política porque decimos que no quiero ser como fulano, y me gustaría hacer algo importante para la República Dominicana, y me gustaría llegar a ser un gran líder. Esos jóvenes que nos están escuchando, damas, caballeros, que quieren entrar a la política o incursionar en algún liderazgo, ¿qué usted me le dice a ellos? Mira, yo pienso que lo que corresponde es que cada quien asuma con responsabilidad el proyecto de vida que va a tener y cómo logrará implementar. Ciertamente que la gente piensa que la política es una actividad sucia por tantas situaciones que se presentan, pero Duarte definió la política como la ciencia más excelsa y pura después de la filosofía que mentes humanas hayan conocido. ¿En qué parte del mundo no está la política como ciencia? La política como ciencia. Ahora, hay 2 aspectos que van como corriendo a la par. Una es la política y otra es la politiquería. A veces tú no sabes dónde está la política y sí puede ser que esté la politiquería. Entonces no hay una frontera definida entre politiquería y política. La política es educación, salud, infraestructura, transparencia, participación, toma de decisiones, conocer el presupuesto, saber cómo funciona, saber cómo se ejecuta, porque al final quien paga el dinero para el presupuesto general del Estado Dominicano
es el ciudadano, o en cualquier parte del mundo, son los ciudadanos los que pagan con sus impuestos, directos e indirectos, para que el Estado elabore un presupuesto y lo ejecute. Entonces, por lo tanto, si a ti te va a interesarte qué va a pasar con tu dinero, qué hace los gobiernos, no me voy a referir a un gobierno específico, los gobiernos, qué hacen con el dinero que la persona paga. Entonces, yo creo que la política debe ser con mayor profundidad, trabajarla con el rediseño que se requiere para que mucha gente buena participe en la política y le diga a algunos, mira, esto no es un acto de politiquería, es de política, es de convencimiento, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la libertad de cultos, tiene que ver con el entorno, con el respeto mutuo que debe existir. O sea, estamos hablando que la política es muy amplia. Es el Estado dominicano, la política es el Estado, la política es el Estado. Y yo te digo que es una ciencia, claro, es algo bonito. Mira que algo que usted me ha dicho, a mí y a todos los que nos están escuchando ahora mismo. Usted saca 3 horas para leer, para reflexionar, para orar, para meditar y para hacer algo productivo. Entonces eso le va a dar a usted una cartera, ¿verdad?, de vida y de conocimiento para cuando vaya a ejecutar ese conocimiento, ponerlo en práctica. Sí, entonces, ese es el objetivo. No es que yo voy a llegar a la política para beneficiarme del Estado, sino para poder ayudar a los que están allí. Es que también tenemos una patología que es el inmediatismo, el individualismo, que se convierten en factores negativos que afectan el mundo en medio de la globalización, tratando de lograr propósitos individuales. El individualismo excesivo también afecta y daña. Y por lo tanto, y muchos se vuelven como marxistas, ¿verdad? Inclusive, bueno, son parte de las ideas, las ideologías. Ahora, hay un libro muy famoso de Stephen Covey, que es un pastor norteamericano. El libro se llama El Factor Confianza. Único factor que lo cambia todo. Yo pienso que en la medida en que haya confianza, que haya credibilidad, así va a ser también el compromiso y va a ser el interés y la motivación de la gente. Bueno, en países como los Estados Unidos o Rusia o China, la política la vemos desde lejos como una actividad. En el caso de China, por el tema social, del Partido Comunista, no queremos ser como los chinos, pero miren, en medio de la crisis, los chinos ahora han sido uno de los proveedores de la vacuna. Unas 768,000 vacunas han llegado a la República Dominicana vía China. Bueno, en Estados Unidos tenemos más de 2 millones de dominicanos, entonces también tenemos que trabajar para lograr conectarnos con esos dominicanos y ver que ellos logren desarrollarse. Han ido buscando el sueño americano, American Dream. Bueno, pero también nosotros tenemos que trabajar para ver cómo logramos siempre tener una conexión y ver cómo logramos no solamente ir a buscar dinero allá o que envíen para acá con las remesas. O sea, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista del bienestar, del desarrollo, que nuestros dominicanos estén en Puerto Rico, en las islas, en Estados Unidos o en España, en Europa en sentido general? Hay dominicanos prácticamente en el mundo entero. Pero aún así, nosotros tenemos que trabajar para que haya una mejor conexión y que la política sea una actividad fértil, útil para la ciudadanía, no en el orden individual. No en el orden individual, debe ser en el orden colectivo. Sí, que si yo crezco como político, que crezca también liderazgo con propósito. Con propósito y completo, claro. Porque muchas veces lo quiero yo para mí nada más. Claro, ese le llaman el liderazgo vertical. El que es solo para ti, ese es el vertical, es el tuyo y nada, no me importa. Tan solo crezco yo solo. Claro, no me importan los demás. Entonces, nosotros necesitamos un país donde los ciudadanos podamos desde niño, y la Biblia no se equivoca, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y más cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro, entonces desde la niñez tenemos que trabajar en el diseño de estos niños para cuando lleguen a ser adolescentes y luego sean ciudadanos, se conviertan en buenos ciudadanos. Entonces ahí está una labor profunda del trabajo del liderazgo. Oye, yo tengo la última pregunta por aquí. Un consejo a esos jóvenes que quieren incursionar en el ámbito político. Un consejito que se hace para sacar aunque sea 3 llamadas, doctor. Un consejo que usted me daría a mí, que estoy frente a usted, que estoy joven. Soy joven, ¿verdad? Paciencia, disciplina, definición, carácter, determinación,
tener la aptitud para el aprendizaje, para aprender, no creer que lo sabemos todo y saber escuchar. Saber escuchar es clave para todo. Ser firme en nuestros propósitos y tener una concepción de que la vida florece. El Señor nos ha dado la vida para florecer, para ser útil a los demás, para trabajar por la solidaridad, la cooperación y el desarrollo. Esa es la clave de la vida. Wow. Esa es la clave. Qué bien.